Bombazo en el universo de las series turcas. Afirman que Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu fueron vistos en una cita discreta y la red arde con teorías, capturas borrosas y 1000 versiones contradictorias. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de meternos en el meollo, te invito a suscribirte y apoyar este canal, porque lo que te voy a contar hoy tiene a la industria entera con los nervios de punta y a los fans pendientes del más mínimo detalle. Si estás listo para desentrañar lo que se susurra tras bambalinas, toma aire, porque esto se acaba de poner intenso. En las últimas semanas, el rumor de un reencuentro con Chispa ha corrido como pólvora. En el centro, dos nombres que no necesitan presentación: Mert Ramazan-Demir, actor magnético que arrasa cada vez que aparece en pantalla, y Afra Sarıoğlu, una estrella que no conoce descanso y que transforma en noticia cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier silencio. La cercanía que muchos han señalado en eventos muy concretos, más las imágenes de ambos compartiendo espacio en un par de veladas, encendieron los titulares y avivaron un debate sin freno en X. Bastó que se filtrara que estuvieron en la misma mesa para que la conversación explotara. Las versiones coinciden en que no fue una sola noche. Se habló de 2, quizá 3 reuniones en días próximos, y en una de ellas, cuentan, la mesa en cuestión fue extensa, con amigos comunes, productores y rostros habituales de los rodajes. Esa frase, la misma mesa, se volvió el chispazo que necesitaba la maquinaria del rumor para ponerse en marcha. ¿Qué ocurrió de verdad? ¿Hubo confidencias? ¿Solo risas inocentes? La curiosidad de los seguidores de ambos no dejó espacio para el descanso. Afra Sarıoğlu vive uno de los periodos más intensos de su carrera. Entre rodajes, campañas y lecturas de guión, ha dejado ver una faceta más firme y selectiva. Sus publicaciones transmiten foco, mimo por los detalles y una determinación que sus millones de seguidores celebran. Y claro, cuando el ritmo profesional se acelera, su vida privada queda expuesta a interpretaciones que se multiplican. Esta vez, sin embargo, los comentarios se volvieron más sonoros porque la otra mitad del rumor es un colega con el que comparte pasado en pantalla y química que el público aún no olvida: Mert Ramazan-Demir. Él tampoco se queda atrás. Mert Ramazan-Demir se ha convertido en sinónimo de intensidad y carisma. Su nombre salta de un proyecto a otro y, con la misma facilidad, también a la agenda de quienes viven del comentario sagaz. En el pasado, cualquier mínimo gesto suyo ya detonaba teorías. Ahora, con su nombre asociado nuevamente al de Afra Sarıoğlu, tanto el fandom de las series como los ojillos siempre atentos de la prensa del corazón han puesto el zoom al máximo. Todo arrancó con algo simple: el murmullo de que compartieron mesa. A partir de ahí, las preguntas eran inevitables. ¿Hay un acercamiento que vaya más allá de la cortesía? ¿Reencuentro con Chispa? El hecho de que ambos se muevan en los mismos círculos creativos y acudan a los mismos eventos fue combustible puro. En X, la pregunta «Mert y Afra compartieron mesa» se volvió tendencia en cuestión de minutos. Algunos usuarios celebraron lo bien que se los veía, otros pidieron prudencia. Y por si fuera poco, el giro que más alimentó la hoguera. Detrás de cámara se comenta que Afra habría dado un paso estratégico en su representación, con nuevos acuerdos que le permiten manejar su agenda social de otra manera, con más libertad y menos intermediarios. Para muchos, ese detalle fue suficiente para atar cabos. Nueva etapa, nuevas decisiones, viejos sentimientos tocando la puerta. Las redes hicieron lo que mejor saben hacer: amplificar. Entre bromas y dardos, se leyó nueva agencia, vieja ilusión, y también cambio de estrategia, cambio de corazón. Esas frases se replicaron como eco y las publicaciones se volvieron virales. La respuesta de Afra fue silencio. Y a veces, el silencio pesa más que una confirmación. Porque donde no hay una declaración, florecen las teorías. Afra prefiere no entrar al juego, opinó un usuario. O tal vez no quiere etiquetar algo que apenas empieza, escribió otro. Por el lado de él, la situación fue parecida. A Mert Ramazan-Demir, cada paso lo es monitoreado. Fuentes cercanas sostienen que el actor optó por la discreción consciente. Cuando una historia está naciendo o reordenándose, la presión pública puede ser un huracán. Pero claro, Internet no descansa. Estaba lanzando indirectas con una foto en blanco y negro, con una frase ambigua, con un corazón perdido entre comentarios. Cada detalle fue leído, subrayado y compartido. La teoría de las señales creció como una planta de invernadero. Entretanto, los pasillos de la industria aportaron su propia música.
Periodistas del espectáculo y voces con acceso a invitaciones privadas dijeron que Mert y Afra se cruzaron en cenas de amigos, en celebraciones modestas, en eventos a media luz con listas de invitados recortadas. Dicen que conversaron de trabajo, que rieron con complicidad, que alguien los vio apartarse un par de minutos para charlar al margen. Quienes defienden la tesis romántica remarcan sus perfiles afines, el temperamento parecido, la forma en que se miran cuando se encuentran. Del otro lado, los escépticos piden pruebas y recuerdan que compartir mesa en este medio es parte del juego profesional. En el océano de redes, cada gota se volvió ola. Si Mert Ramazan-Demir daba like a una foto de Afra Sarraoğlu, se interpretaba como declaración velada. Si Afra comentaba con una palabra suelta, se asumía que era una clave secreta. Los de Hay Amor se enfrentaron a los de Solo Amistad. Y lo de siempre. En Turquía, cuando el mundo de las series ofrece un rumor jugoso, la maquinaria del debate se pone a girar, y no se detiene hasta agotar la tinta digital. El pasado también pesa. Afra Sarraoğlu sabe lo que es tener la mirada pública sobre su hombro, y no es distinto para Mert Ramazan-Demir. Cada historia que se les atribuyó antes, cada fotografía que se interpretó con lupa, vuelve como referencia que todo el mundo saca del cajón cuando un nuevo rumor asoma. El resultado fue previsible. La conversación se volvió masiva. Bastó que la primera pista cayera para que X ardiera. En minutos, subieron los hilos, cayeron los memes, y la palabra reencuentro se repitió 1000 veces. Hubo quien lanzó la pregunta directa: ¿es este el nuevo capítulo de Afra y Mert? También aparecieron los que recomiendan que él se concentre en el set y ella en su proceso creativo, como si eso fuera incompatible con los latidos del corazón. Pero así es el show. Todos tienen una opinión y todos la sienten urgente. No faltó el humor, ese barniz que hace que el escándalo sea más digerible. Afra, reina de la discreción, vuelve a enloquecer al fandom, bromeó una cuenta. Mert trending fuera de cámara, qué novedad, ironizó otra. Entre bromas, brotaron los mensajes de quienes defienden la vida privada como territorio sagrado. Basta de perseguirlos, lo que sea que pase, que lo vivan en paz. Esa tensión entre la curiosidad insaciable y el deseo de respeto dio a la historia una vibra vibrante, polémica y, hay que decirlo, adictiva. Por su parte, los susurros tras bambalinas se volvieron más detallados. No fue casualidad que coincidieran en esa mesa, aseguran varias fuentes. Hubo un plan de amigos, un anfitrión que pensó en juntar a personas que se quieren bien, y un ambiente preparado para celebrar pequeñas victorias y proyectos por venir. El relato más repetido habla de miradas elocuentes, de una charla en voz baja para ponerse al día, de sonrisas de quien reconoce una historia compartida. No hay sello oficial de pareja, insisten algunos. Pero es evidente la sintonía, sostienen otros, y cuando la sintonía existe, a veces la realidad va una estrofa por delante de las palabras. El punto del cambio de representación volvió, una y otra vez, a la conversación. Hay quienes dicen que liberar ciertos nudos profesionales le permitió a Afra moverse con más soltura en su vida personal. Que un calendario más flexible, decisiones más propias y menos filtros externos abrieron espacio a encuentros que antes eran impensables. Nueva etapa, nuevo guión, dijeron en X. Nueva agencia, ¿viejo amor?, preguntaron otros. El estribillo se pegó con fuerza y empujó el tema a la zona caliente de las tendencias. Mert, mientras tanto, continuó en su línea sobria. Hay quien asegura que aprendió a blindarse, que entiende mejor que nadie que si algo es valioso debe cuidarse del ruido. Esa contención alimentó el misterio. Porque donde no hay palabras, la gente coloca símbolos. Una toma entre bambalinas, una playlist compartida, un gesto repetido en entrevistas. Nada de eso prueba nada, pero la suma de migas crea un camino, aunque sea imaginario. Y claro, cualquier reacción suya a una publicación de Afra era leída como un subrayado en rojo. Las apariciones de ambos en los mismos eventos se examinaron como si fueran escenas de un drama en emisión. ¿Se saludaron primero? ¿Se sentaron cerca? ¿Hubo brindis compartido? En esas crónicas del detalle, muchos vieron lo que querían ver: un nuevo comienzo, un capítulo intermedio, una amistad adulta. Lo cierto es que su entorno es común, sus intereses creativos se tocan, y ambos cultivaron una manera de estar que parece natural cuando coinciden. La espontaneidad, paradójicamente, alimenta las conjeturas. La pregunta que más se repitió fue también la más simple: ¿están enamorados? Los que creen que si se apoyan en la complicidad visible, en la calma con la que se tratan, en ese aire de confort que solo se logra cuando hay historia. Los prudentes aseguran que, si lo hay, es temprano,
que no conviene apresurar etiquetas. En el mundo de las series, donde lo público y lo íntimo se tocan a menudo, este tipo de historias se vuelven cadenas de debate que rara vez encuentran un punto final. Y quizá esa sea la clave: no se busca el final, se disfruta del trayecto del rumor. Otro ingrediente que encendió la olla fue la discreción de ambos durante sus encuentros privados. Quienes dicen haber coincidido con ellos en espacios reducidos señalan que son medidos, que evitan teléfonos a la vista, que no posan, que prefieren la charla cerca y el gesto suave. Aún así, cada paso trasciende. Se compartieron videos de segundos, fotos desenfocadas, captions enigmáticos que hablaban de encuentro misterioso. Not a contundent, to do suggerant. Y es que a veces lo velado seduce más que un comunicado. Tampoco faltó la fiebre del follow y el like. En X y en todas las plataformas, las cuentas fans se convirtieron en detectives. ¿La sigue? ¿Le dio me gusta? ¿Guarda una historia? Había teorías para la mínima acción, análisis de horarios, comparaciones de playlists. Unos juraban ver patrones irrefutables, otros pedían calma. La obsesión por el indicio, por el gesto microscópico, se volvió parte del espectáculo. Lo discutible es si esa mirada lupa ayuda a nadie. Lo innegable es que mantiene vivo el tema. Y aquí estamos, entre lo probable y lo posible, con dos figuras que manejan el silencio como si fuera una línea de guión. Puede que el tiempo entregue una confirmación, o tal vez prefieran dejarlo en el terreno íntimo, donde crecen las cosas que se protegen. Por ahora, lo único sólido es la atención de todos, el run run que no cesa, y esas imágenes de una mesa larga, unas risas compartidas y una coincidencia que no parece tan casual. ¿Se escribe un nuevo capítulo para Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu? La gran conversación dice que sí. Ellos, de momento, permiten que cada quien elija su propia lectura. Y quizá ahí esté la mejor estrategia. Cuando todos miran, la historia respira mejor en voz baja. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a Escándalos de Series Turcas. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu están viviendo un amor en silencio o todo es una nube de rumor y nostalgia? Comparte este video con tus amigos y debatamos juntos lo que está marcando la agenda en X. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas exclusivas y los detalles que nadie más te cuenta. Nos vemos en el siguiente capítulo.